Bueno, una forma de responderte también desde la particularidad de este paisaje, de esta localización, es la reflexión sobre el tipo de historia, de historicidad que hay en nuestro espacio, que obedece a una serie de invasiones y de imposiciones violentas, ¿no? Entonces, la mirada que tenemos sobre los momentos, digamos, de reforma, de cambio, por ejemplo, el momento liberal, no es lo mismo que si hubiera nacido desde adentro, sino que viene como una exigencia del mercado mundial de contar con los minerales, con el caucho, etcétera, y el liberalismo lo que hace es abrir el camino hacia eso, ¿no? Pero al hacerlo, no transforma las estructuras, por ejemplo, de relación entre las personas, no cambia el racismo, no cambia. Se inventan una sociedad de ciudadanos donde la mayoría son ciudadanos a medias. Tienen que inventarse una forma de incluir, pero excluyendo. Entonces, eso es lo que distorsiona tan tremendamente el impacto de las transformaciones, de los cambios, de las reformas, porque no salen de adentro, no son endógenas, sino que vienen como un impulso apoyado en la fuerza externa, y eso hace que sean reformas que solo parcialmente cumplen con sus propios objetivos y que además tienen que vérselas con un hecho muy espectacular, y es el que tú tienes que justificar la desigualdad al mismo tiempo que proclamas la igualdad. Y de ahí surge esa brecha entre las palabras y los hechos. O sea, todos los bolivianos somos iguales, pero hay indios que no son bolivianos. Entonces tienen que inventarse maneras de excluir a pesar de la aparente universalidad de Pero la Silvia, igualdad y lo todo que, esto, lo ¿no? que me parece, lo que es interesante al mirar la historia y tu trabajo, es que eso es verdad, pero por otro lado, hubo mucha resistencia. Claro que sí, Una resistencia de siglos y muy fuerte. claro que sí. Y tu propia tuviste en el catarismo, indianismo y tal. O sea, la resistencia ha estado siempre presente en este país. Pero tomó diferentes Es formas, que sí, no tuvo éxito, ¿cómo fue? no, yo creo que yo veo, digamos, que todo funciona a nivel de el presente, digamos, hay una superficie sintagmática del presente donde se pueden ver sintagmas del profundo pasado prehispánico, que son las que alimentan la resistencia. Hay también momentos, digamos, coloniales, liberales, en cada momento del presente. Y eso, de algún modo, explica la dialéctica tan compleja de las luchas sociales, porque lo que entra en coalición no son clases sociales, son horizontes históricos. O sea, es como que el pasado y el presente están en permanente pelea. Y el pasado no llega a ser subsumido y superado, sino que se mantiene vivo y presenta por eso una complejidad muy grande. Ahora, yo hablo de colonialismo interno, en parte inspirado por las ideas de Pablo González Sí, Casanovas, por supuesto. aunque en su primera versión Pablo tiene una visión un poco economicista, o sea, Sí, lo pone todo en función del tema de obstáculos al sí. desarrollo. Pero en cambio yo veo el colonialismo interno como un modo de dominación. Incluso diría yo con Clastres que el sistema de dominación tiene una importancia así en última instancia, es lo más importante, incluso por encima de la economía. Bueno, pero entonces yo, digamos, no uso la idea de colonialidad del poder y estas cuestiones, porque colonialidad es un estado, es un ente abstracto. Colonialismo es una especie de activo que se incrusta en la subjetividad. El colonialismo interno es internalizado en cada subjetividad. Y creo que esa es, digamos, la Pero, peculiaridad, porque yo lo encuentro al sistema colonial como una relación compleja, conflictiva, contenciosa, pero que afecta todas las clases y los sectores étnicos en Bolivia. Todos claro, somos colonizados. claro. Yo estoy totalmente de acuerdo.
y que estos conceptos de colonialismo interno, por un lado, tienen obviamente dimensiones económicas, y tú lo has mencionado, pero también culturales, filosóficas, y que vamos a tener tiempo para detallar todo esto. Es un empobrecimiento, es una destrucción de muchos niveles de las objetividades que ocurren y que se mantiene. Sobre todo, el concepto fue un poco para mostrar que los procesos de independencia no realizaron realmente la independencia. O sea, el colonialismo de alguna manera siguió por otras formas, y en tu trabajo aparece muchas veces esta idea que clase y etnia están, por así decir, siempre juntas, y que es muy difícil analizar esta sociedad exactamente por su heterogeneidad inmensa, mismo de lo que es indígena, de lo que es campesino, de la diversidad enorme de esta sociedad. ¿Cómo tú ves? Porque esto pienso que una de las cosas que el neoliberalismo está haciendo, yo lo decía ayer también en una charla, es que nos reduce a una unidimensionalidad enorme de como consumidores o ciudadanos que votan o lo que sea. Y al contrario, tu análisis es siempre una pelea, digamos, por la complejidad, por la heterogeneidad de lo que René Zabaleta hablaba de la sociedad abigarrada y tal. ¿Cómo tú ves esa sociedad? ¿Cuál es tu concepto en relación a Zabaleta y tu propio, digamos? ¿Y cómo te posicionas en esto? Porque me parece que es un aspecto central de todo tu trabajo. Sí. Yo creo que Zabaleta no ha tomado la noción de abigarrado, sociedad abigarrada de Marx, donde originalmente está presente, sino de la lengua quechua de Oruro. Así. Yo creo que abigarrado es el equivalente del chechchi. El chechchi es la versión quechua del cheje en aymara, es decir, aquello donde los opuestos conviven sin mezclarse. Ya. El chechchi son los manchados. Los chechchis son los mecánicos, los torneros, los que desarman las máquinas y las vuelven a armar para la actividad minera. Son todo el respaldo al proceso de trabajo y siempre están manchados. Por eso les dicen chechchis, ¿no? Y yo creo que de ahí viene su idea de abigarrado, ¿no? Es esa condición de portadores de contradicciones que no buscan la síntesis, ¿no? Es una dialéctica sin síntesis, ¿no? Pero eso hace que la gobernabilidad, digamos así, de un país de donde está toda esta diversidad y donde no miramos de ninguna manera posibilidades de articulación, o hay posibilidades de articulación. No digo síntesis, porque síntesis es una cosa muy dialéctica. Yo hablo mucho de la necesidad, por veces hablo mismo de traducción intercultural, en el sentido de que es necesario de encontrarnos por lo menos cuáles son nuestras diferencias reales, porque hay diferencias que nos pueden impedir de colaborar. Y hay diferencias que pueden no impedir y que al contrario nos pueden ayudar a seguir juntos, campesino con indígena, indígena con mujer, mujer con ecologista, etc. ¿Dónde tú ves que realmente esta convivencia de gente y de entidades que son autónomas, etc., y que conviven sin síntesis, pero no están aislados, no son mónadas, como decía Leibniz, no están así, no son islas? No siendo islas, ¿cómo se comunican? Eso es lo extraordinario. O sea, si tú ves, por ejemplo, el grado de atomización del campesinado antes digamos, posterior al 52, tú podrías ver esto, nunca va a haber un movimiento campesino, todos están con su tierra, todos están en su lugar. Pero de repente, en 1979, los bloqueos te arman toda una especie de consenso tácito, no necesitaron reunirse para ponerse de acuerdo, sino que espontáneamente hubo esta cosa de convergencia en torno a una agenda. Eso mismo ha pasado en octubre. Entonces, yo lo que pienso es que hay, digamos, lecturas, conocimientos no siempre verbalizados de la situación social,
que son los que configuran estos caminos de articulación que tú le llamas, ¿no es cierto? O sea, la fragmentación no es lo mismo que la fragmentación de los call centers o, Claro. O del consumidor aislado con su tubo y su pantalla, digamos. Eso no es. Aquí no hay cultura del supermercado. Claro. Tenemos la posibilidad de enterarnos miles de noticias en las plazas, en las calles, en los mercados. Hay todavía una fuerte cultura oral. Hay una capacidad de distribuir rumores extraordinariamente eficaz. Claro. Entonces tú eso lo tienes como una especie de también capital social, simbólico, acumulado desde el pasado, capacidades de comunicación que no siempre son reconocidas oficialmente, ¿no? Los medios dicen una cosa y la gente dice otra. Yo me acuerdo en octubre una vez me acerco a un puesto de periódicos, me llama muchísimo la atención tanta gente alrededor de un puesto de periódicos. El periódico, en general, nadie le cree al periódico, ¿ya? Cuando me acerco a ver qué era lo que pasaba, es que estaba escuchando una radio en Aymara, ¿no? Ahí sí había noticias, no en el periódico, ¿no? Entonces, eso te da muestras de que la heterogeneidad no siempre es una desventaja, más bien por el contrario, lo que te muestra la heterogeneidad es una sociedad donde hay comunidades, zonas autónomas, como tú le llamas, o Hakim Bey, ¿no? O sea, son zonas donde se autoconvocan para las cosas, tienen cierta autonomía relativa frente a los medios, frente al mercado. Hay una cultura de la despensa que va en contra de la cultura del supermercado, de modo que si 20 días no hay comida, tú siempre tienes arveja seca, tienes algo, ¿no? Para sustentarte. Entonces, esa autonomía permite que estas fragmentaciones terminen articulándose. Pero uno diría, sí, eso, y vamos a hablar de las articulaciones, que me parece muy importante, pero eso diría que con esta capacidad de heterogeneidad es también esta fragmentación creativa, de autonomía, de encontrar medios que no son los medios, digamos, modernos, eurocéntricos, de vivir, de convivir, porque hay una cultura ancestral que te habla de otras formas y que te da otras fuerzas. Y por eso hay un impulso, digamos, descolonizador muy fuerte, lo que llamamos resistencias, pero que de hecho es la producción permanente de alternativas. Entonces, ¿cómo es que, habiendo esta fuerza desde abajo, por la descolonización, los estados, en los diferentes siglos que tú identificas, desde el colonial hasta el liberal, hasta hoy, que vamos a ver cómo tú caracterizas lo de hoy, porque no es lo mismo que el pasado, cómo sigue logrando imponerse de esta manera. Parece que les gusta esta diversidad, este abigarramiento, porque de alguna manera es una diversidad linda, pero no contesta el poder, y por eso el poder sigue saqueando los recursos naturales, creciendo las terratenientes y las propiedades de tierras, como habemos visto en todo Santa Cruz, y todo eso, y por eso, ¿por qué el Estado les parece tan fácil convivir con esta riqueza enorme de subjetividades? Bueno, ahí hay un problema bien serio del colonialismo, ¿no? Y es el tránsito por el umbral de la palabra, ¿sí? O sea, un poco que la palabra legítima, que es la palabra del poder y la palabra de los poderosos, ha construido una estructura de mediaciones tan fuerte que la gente logra expresar sus demandas desde abajo, pero tan solo para brindar la materia prima para unas reformas preventivas, porque aquí el sistema de dominación oscila entre la reforma preventiva y la masacre preventiva, ¿no? Entonces, entre esas dos, pero la reforma preventiva convierte en palabras esa energía a veces difusa, ¿ya? Por ejemplo, había una energía difusa el 2003, entre el 2000 y el 2003, de cuestionar la forma partido. No era explícita y demandaba una valentía muy grande de ser capaces de lanzarse a lo desconocido, porque es desconocido un sistema político sin partidos, ¿no? También es desconocido
un país de mayoría indígena. Todas las formulaciones teóricas se han hecho para minorías. No hay una discusión de país de mayorías. La propuesta que yo de algún modo comparto con Felipe Quispe es que en este país sí era posible indianizar el derecho, es decir, que todos adoptemos una ética india y una técnica occidental. Eso hubiera sido un maridaje maravilloso, ¿no es cierto? ¿Por qué fracasó? Porque no tenía palabras propias, porque las palabras vienen de arriba, porque todo eso existía en estado corporal, es una semiopraxis, es una práctica vinculada, son significados que salen de la acción, pero que no logran formularse, porque claro, hay todo este tema del conocimiento colonizado que hace que para la búsqueda de las palabras y de los conceptos miremos a Europa. O las élites miren a Europa, no es mi caso. O sea, las palabras traicionaron de inmediato absolutamente, porque interpretaron lo que existía a contrapelo de su verdadera pulsión. Pero ahí es lo que